El problema dice que el prisma tiene un volumen de 2486.25 centímetros. Ya nos dieron el volumen. Centímetros cúbicos. Una altura de 20 centímetros. La altura de este prisma es de 20 centímetros. La base es un pentágono de 5.85 centímetros de apotema. Recordemos que el apotema es la línea, es un segmento de línea recta que divide un lado a la mitad y va al centro. Este es el apotema. Entonces mide 5.85 centímetros. Lo que me están preguntando es ¿cuánto mide de lado? Esto es lo que no sabemos. ¿Cuánto mide el lado de ese prisma, dadas estas condiciones? Entonces, primero recordemos la fórmula para calcular el volumen del prisma, que es área de la base por altura. Esa es la fórmula para calcular el volumen de todos los prismas, pero cada prisma tiene su base. Entonces, este volumen tiene una base que es un pentágono. Entonces, el área sería perímetro por apotema sobre 2 y todo esto por la altura, porque este es el área del pentágono. Pero el perímetro lo obtenemos si multiplicamos 5, porque son 5 lados, por la medida del lado, por el apotema sobre 2. Entonces, este es el volumen para un prisma recto de base pentagonal. Ahora, si observamos, tiene 1, 2, 3 y 4 variables. El volumen ya lo tengo, ya tenemos la altura del prisma y tenemos el apotema. Nos falta calcular la media de un lado. Entonces, podemos hacer algunos números o despejamos directo. Observemos, vamos a despejar para obtener la media de un lado. Este 2 está dividiendo. Entonces, por las propiedades de la igualdad, puedo multiplicar ambos lados de la igualdad por 2 para quitar este 2 y que nos queden puros enteros. Vamos a hacerlo. 2 por el volumen es igual a 2 por 5 por un lado, por la media de un lado, por el apotema sobre 2 por la altura. 2 entre 2 a 1 y 1 por 5 por L por A queda 5L por A por la altura. Recordemos que hace el apotema. 2 veces el 5 está multiplicando la media de un lado al apotema y la altura del prisma. Entonces, como nos interesa nada más la media del lado, dividimos todo entre 5, apotema y altura. Para que no se altere la ecuación, lo hacemos de ambos lados. Entonces quedaría 2 veces el volumen sobre 5 por el apotema por la altura es igual a 5 por el apotema por la altura por el lado sobre 5 por el apotema por la altura. Si observamos, al hacer esta división se hace 1 y 1 por el lado queda la media del lado. Y de este lado no se puede simplificar nada. Queda así, 2 veces el volumen sobre 5 por el apotema por la altura. Entonces ya puedo decir que la media de la altura es igual a multiplicar 2 veces el volumen y dividirlo entre 5 por el apotema por la altura del prisma. Hacemos esa operación y calculamos la media del lado. Vamos a sustituir 2 por el volumen, que es 2486.25 sobre 5 por el apotema, que vale 5.85 por la altura, que vale 20. Hacemos esa operación y vamos a obtener la medida del lado del pentágono, que es la base de este prisma. Vamos a hacer las operaciones y el resultado final es 8.5 centímetros. Entonces, para que este prisma tenga este volumen y esta altura, teniendo este apotema, el prisma debe tener un lado de
8.5 centímetros. Bueno, todos sus lados. Lo que hicimos fue calcular la variable que es la media de un lado en este prisma. Lo que hicimos fue calcular la variable lado a partir de la fórmula del volumen de este prisma de base pentagonal. Del volumen. Ahora chicos, para calcular el volumen de un cilindro se parte de la misma fórmula que de los prismas rectos. El volumen es igual al área de la base por altura, pero nuestra base cambia, nuestra base es un círculo. Entonces el volumen del cilindro es igual al área de la base, que es pi por radio al cuadrado por su altura. Y esta es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Si observamos, tiene 1, 2 y 3 variables. Si tengo la altura y la media del radio, puedo calcular el volumen. Recordemos que pi es un valor constante. Si tengo el volumen y el radio, puedo calcular la altura. Y si tengo el volumen y la altura, puedo calcular el radio. Entonces, de esta fórmula podemos hacer los despejes necesarios para obtener la formulita de cada una de las variables. Por ejemplo, vamos a obtener la fórmula del radio. Entonces, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Quiero obtener el radio. Entonces aquí, como esta altura está multiplicando, para quitarla de aquí, divido todo entre la altura. Aplicamos las propiedades de la igualdad. Entonces quedaría volumen sobre altura es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre altura. Altura entre altura da 1. Y 1 por pi por radio al cuadrado, pues queda pi radio al cuadrado. Entonces podemos decir que el volumen sobre la altura es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, pi está multiplicando el radio, entonces ahora divido todo entre pi. Entonces quedaría volumen sobre altura por pi es igual a pi por radio al cuadrado sobre pi. Estoy dividiendo ambos lados de la igualdad entre pi. Se hace 1, pi entre pi a 1, por radio al cuadrado 1. Aquí no se puede simplificar nada. Entonces obtenemos, lo puedo cambiar y decir que el radio al cuadrado es igual al volumen por la altura por pi. Ahora, ¿cómo quitamos ese cuadrado del radio? Pues lo quitamos aplicando raíz cuadrada a ambos términos. La raíz cuadrada del radio al cuadrado es igual a la raíz cuadrada del volumen sobre la altura por pi. Y recordemos que la raíz cuadrada de un número al cuadrado deja un exponente 1. Entonces quedaría que el radio es igual a la raíz cuadrada del volumen sobre la altura por pi. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula que queda para calcular el radio a partir del volumen y la altura de un cilindro. Ahora, si conocemos el volumen y el radio, vamos a calcular la altura. Entonces, el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pero quiero calcular la altura, conozco volumen y radio. Entonces, aplicamos propiedades de la igualdad. Para quitar esto de aquí y dejar sola a la altura, dividimos ambos lados entre pi por radio al cuadrado. Entonces quedaría volumen entre pi por radio al cuadrado es igual a pi por radio al cuadrado sobre pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces esto se hace 1 y deja solo la altura. Y aquí no se puede simplificar nada. Entonces lo escribimos así. La altura es igual al cociente del volumen entre pi por radio al cuadrado. Y esta es la fórmula para obtener la altura a partir de la fórmula del volumen de un cilindro. Vamos a calcular el volumen del cilindro de radio 10 centímetros y altura 20 centímetros. Entonces, la fórmula del volumen del cilindro
es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ya me dieron la media del radio. Entonces, pi vamos a considerarla solo con 3.14. Lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. 10 al cuadrado por la altura, que es de 20 centímetros. Entonces, primero resolvemos el cuadrado. 10 al cuadrado, recordemos, 10 al cuadrado es 10 por 10 y eso es igual a 100. Entonces voy a multiplicar 3.14 por 100 por 20. Hago esas operaciones y el resultado es el volumen de este cilindro. Entonces el volumen es de 6.280 centímetros cúbicos. Recuerden que el volumen se expresa en unidades cúbicas. Se tiene el siguiente problema. Un cilindro con un volumen de 3.014.4 centímetros cúbicos y una altura de 15 centímetros. Me están preguntando cuánto mide su radio. Recordemos que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces necesitamos el radio, tenemos la altura y el volumen. Vamos a despejar de aquí el radio. Ya vimos que podemos aplicar las propiedades de la igualdad. Pi y la altura están multiplicando el radio. Entonces dividimos todo entre pi por altura. Obtenemos volumen entre pi por altura es igual a pi por radio al cuadrado por altura entre pi por altura. Esto se divide y se hace 1 y 1 por radio al cuadrado queda radio al cuadrado. Aquí no se puede simplificar nada y queda volumen sobre pi por altura. Ahora, entonces el radio lo puedo escribir así. Radio al cuadrado es igual a volumen sobre pi por altura. Aplicamos la operación inversa de elevar al cuadrado, que es obtener raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada del radio al cuadrado es igual a la raíz cuadrada del volumen sobre pi por la altura. Recordemos que si aplicamos alguna operación a un lado de la igualdad, se tiene que aplicar también al otro. Entonces, la raíz cuadrada de un número al cuadrado me deja un exponente 1. Eso queda, radio es igual a la raíz cuadrada del volumen sobre pi por la altura. Hago estas operaciones y obtengo el valor del radio. Vamos a hacerlas. Sustituimos primero. El radio es igual a la raíz cuadrada del volumen que me dieron, 3014.4, sobre pi, manejamos solo 3.14, por la altura que es 15. Vamos a hacer esas operaciones y obtenemos que el resultado es 8 centímetros. Entonces en este cilindro que tiene esta altura de 15 y este volumen, el radio mide 8 centímetros.